generales, ¿viste? Como de, bueno, esto es el tipo Ah, de cambio, esto es la inflación, estos son. Bueno, y uno de a poco va tratando de acomodarse, ¿no? Pero si no, muy, muy difícil, como que uno lo ve de afuera y no, como que no entiende nada y solo ve las consecuencias. Bueno, hay un poquito del trabajo de informarse, aunque sea por arriba, tratar de entender. Yo el otro día estaba con una persona, por ejemplo, fonoaudióloga, ¿viste? Nada que ver con nada, o sea, de economía ni finanzas. Y bueno, ella estaba intentando, me contó que mi familiar, intentando de a poco entender. O sea, viste, tenía una hija que está estudiando economía, bueno, le va preguntando, viste, se va informando, aunque sea por arriba, no te digo que tenés que ser un experto ni en macroeconomía, ni en finanzas, ni nada por el estilo, pero tener como una base aunque sea bueno, nada, de ir viendo, ¿viste? De ir intentando informarse y tratando de entender cómo funciona un poco la economía en líneas generales, ¿no? totalmente, tal cual, tal cual. Eso creo que hay que remarcarlo de vuelta, ¿no? Con información fehaciente, y no dejarse llevar por los comentarios o como solemos decir, comentarios de pasillo. Ujú. Y está bueno en el preguntar y aprender. Y eso es un detalle interesante que de alguna manera me pareció, ya ahí yendo a volcarnos a la información que brindó el Ministerio de Economía, que lo hizo de una manera didáctica que si bien para los que conocen de finanzas, los que son especialistas y demás, dijo, che, le explicó como los tecnicismos, sí, está bien porque le está hablando al pueblo en general, a toda la ciudadanía, y que no sabe, en esto remarcamos la falta en educación financiera, no conoce sobre los tecnicismos, entonces hay que explicarlo de una manera básica. Creo, desde mi criterio, desde mi perspectiva, que lo hizo de una manera espectacular, sencillo, fácil. Creo que lo explicó con sachet de leche, banana y no sé qué. Sí, Pero sí, creo que eso es básico para entender. Y de hecho, ahora vamos a ver si podemos analizar, explicar un poquito cómo funciona el Banco Central y cuáles son las operaciones como para que también se entienda eso. Eh, Santi, confirmame algo antes de continuar, porque hace un sí. ratito lo veía, no sé si privado o público al video nuestro. A ver, yo veo que hay gente Ah, con listo, lo. perfecto. Perfecto, Sí, perfecto, hay perfecto. 5 personas mirando en este momento, así Ah, que. bien, 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 bien. Porque no sé por qué o qué toqué, lo veía como en privado, no sé, pero creo que estamos en público. Bien, perfecto, listo. Eh, Nada, y volviendo al tema y siguiendo esto de la información sencilla, práctica y tratar de entenderlo. Sacó varias medidas, dio creo que un panorama de medidas, lo básico o lo que necesitaba que la gente sepa y entienda, y después sacó una batería de medidas mediante resoluciones, decretos y demás, digamos, el detalle lo tiró hacia, creo que hasta la madrugada estuvieron saliendo decretos. Sí, del Banco Central, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Así que, nada, creo que eso estuvo muy bueno. No sé, desde mi perspectiva, siendo una persona que hace 4 años se metió a aprender de finanzas y a entender, y que no tengo una carrera específicamente en eso, más que la parte de CNB, parte de mercados capitales, pero, y tratar de entenderlo fácil y sencillo. Entonces, me pareció bueno, fue mi perspectiva, ¿no? Pues, bueno, para eso está la gente especialista como Santi, en la parte del tecnicismo Sí, duro. sí. Bueno, ahí yendo a lo que es tecnicismo duro, como que parecía como que quedaba sabor a poco en cuanto a que el tipo enunciaba las medidas, pero por ejemplo no daba los detalles. Por ejemplo, no sé, cuando habló de todas las medidas que eran para ahorro fiscal o para, digamos, sí, para llegar básicamente a un superávit, no dio el detalle de los números. Lo que pasó después fue que publicaron en las redes sociales, salió ese detalle. Entonces ahí, bueno, le dio un poco más de sustancia al mensaje y eso lo trajimos hoy como para compartirlo con ustedes. Y fueron saliendo algunas que otras precisiones un poquito más bajadas de cuanto al anuncio, como un titular y después un poco más de precisión de la letra chica. Yo coincido con vos que me pareció que estuvo bien explicado para el público en general. Capaz, sí, lo único que le hubiera agregado es un poco tratar de explicar un poquito más el porqué.
O sea, el porqué de, por ejemplo, que el tipo de cambio tenga que saltar como saltó, o el porqué de que tenemos que llegar a... Creo que igual se encargó ya como el presidente de alguna manera de explicar el por qué no podemos tener más, por ejemplo, déficit fiscal, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, tratar de tal vez darle de vuelta como una vuelta de tuerca a eso, de explicar de por qué tenemos que hacerlo y por qué es necesario, y digamos, y a dónde vamos, a dónde pretenden que lleguemos con eso, ¿no? Entonces, yo le hubiera puesto un poquito una fichita ahí más, pero está bien, como lo explicó en líneas generales, coincido con vos, está ok. Totalmente, sí, 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 sí. Podría haber afinado un poco el lápiz, pero bueno. Igualmente hubo demora, iba a ser a las 5 de la tarde, se corrió a Sí, la... una cosa rara ahí, sí. Como que se y lo tuvieron demoró, que que por regrabar. Bueno, vaya a Mm, saber uno qué fue lo que pasó, ¿no? sí. Pero de alguna manera, nada, estuvo bueno. Eh, bien, repasamos un poquito a ver qué es lo que hay hoy en o cuáles fueron esas medidas. Ujú. ¿Y qué Eh, repercusiones hubo ¿Qué en los distintos repercusión? activos, ¿no? En los distintos mercados? Tal cual, hoy por ser el primer día, el test, de alguna manera, como datos rápidos que aparecieron, fue, bueno, bonos subiendo, por ende la baja del riesgo país. Y entonces empieza a haber una confianza o se empieza a mejorar la confianza. Bajó, hablando de confianza, el tema brecha cambiaria se achicó, hablábamos eso también, ¿no? Que quedó en el 20-30%, porque estamos Sí, hablando de un 800 y pico del tipo de cambio contra eh, un mil y mil, pico. mil y moneda, entonces es muy chiquita la brecha, eso habla también Y de eso, confianza. recalcar que eso es muy importante lo que pasó de que no se disparó los tipos de cambio financieros. No sé si se acuerdan cuando fue la devaluación de post paso, que el tipo de cambio saltó 20% y los dólares financieros prácticamente saltaron 20%. Entonces la brecha, lo que se había cerrado de brecha se volvió a abrir en un día o dos, si mal Claro, no recuerdo. Si mal no recuerdo. Y después, ahora lo que pasó fue que esa brecha se achicó, pasó de 150% que estaba, o sea, un tipo de cambio más o menos a 370 versus un tipo de cambio paralelo a 1000 o los tipos de cambio paralelos, ya sea Blue, MEP o CCL. Ahora tenemos a 800 y a 1000, entonces se te da una brecha que se achicó de 150 a 30%. Y eso por ahora se está manteniendo así y eso está ok que se mantenga así porque vos necesitas tener una brecha acortada para poder finalmente cerrar esa brecha y tener un tipo de cambio único. ¿Y qué pasó? Para mí, ahora si querés cuando lo veamos en las medidas lo repasamos, pero muchos de los incentivos que había para que para que se vayan dólares del Banco Central y que no entren en la cerca del Banco Central o que de alguna manera, digamos, no puedan ser acumulados, muchos de esos incentivos se terminan borrando con estas medidas porque vos ahora tenés un tipo de cambio bien alto para importar, ¿no? Y muy pegado de alguna manera al dólar real, o digámosle el dólar más real, que es el dólar libre. Entonces eso quiere decir ya no hay un precio artificial del dólar que a vos como, digamos, como exportador te hace no querer liquidar y a vos como importador te hace querer correr contra los dólares del Banco Central, ¿no? Y ni hablar de que, como se venía diciendo, digamos, nadie liquida un dólar que después no puede conseguir. O sea, eso es un principio. Nadie vende algo que no puede volver a obtener. Y eso es el principio más básico de un cepo cambiario, que cada vez se fue poniendo más restrictivo, más restrictivo, más restrictivo. Y fíjense, si tenemos algún grafiquito de la Reserva del Banco Central, eh, así, ¿no? mira que Entonces, podríamos ver, tal vez, ojalá, veamos que se empiece a acumular más reservas a partir de estas medidas, ¿no? Eso sería lo deseable. totalmente. Como dato importante, hoy no sé, entraron o compró dentro del mercado de valores el Banco Central 300 millones de dólares. Bien, Lo ok. rescaté de fuentes Para liquidar entonces. sí. Entonces, nada, fue de nuevo, primer día y test. Ujú. Entendamos esto y esto es lo que también hablamos hoy temprano con Santi. Imagínate el Banco Central como una cajita dentro de sus actividades eh, que tiene una entrada y una salida de dólares en este caso. Esa cajita, básicamente exportaciones,
hace que ingresen los dólares, importaciones hace que salgan los dólares. Cuando tenías desfasado, de alguna manera, los tipos de cambio, porque vos estabas importando a un tipo de cambio muy bajo, tenías más incentivos para importar que para exportar. O sea, Exacto, comprabas a un dólar totalmente barato y vendías, las importadoras, la empresa que traían de afuera, vendían a un tipo de cambio local de 1.000, 1.000 y pico. Entonces era beneficioso, pero las exportadoras te decían, che, yo no te quiero vender al exterior porque vos me estás dando un tipo de cambio que no me beneficia, yo tengo que comprar las cerealeras, la rueda del tractor, y acá me la están vendiendo a un tipo de cambio contado con liquidación, blue, el que vos quieras. Y yo estoy exportando a un tipo de cambio que es el oficial, que era 350 lo último. Después lo ajustaron por la ventana porque decían podías exportar al CCL, bueno, en fin. Ahora, esto está por ley, incluso todo producto o servicio que se brinda al exterior, uno brinda el servicio o exporta, los dólares entran al Banco Central y a vos te dan pesos. ujú, ¿Qué es lo que hace? Internamente, ¿qué vemos? Si en la cajita de la cual entra o salen dólares está vacía, no tengo referencia de los billetes y encima genero un billete que debería estar medianamente acoderado a lo que haya en esa cajita. Si yo veo que en esa cajita no hay, o incluso se desfondó y se van los, todavía debo dólares, obviamente que hace que la brecha o que el tipo de cambio vuele, ¿no? O que no, nadie quiera los pesos porque no tenemos resguardo en una moneda fuerte. Aparte de que no hay confianza. ¿No? claro, Entonces, creo que eso está bueno entenderlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace con una de las medidas al devaluar? Dice, che, vos que exportás, que vende al exterior, te doy esa posibilidad, te acomodo los tipos de cambio, te doy el incentivo a que vendas, empezamos a llenar la cajita, que la primera llenada creo que va a llenar y va a salir, porque hay que pagar deudas. Y claro, exactamente. y al importador le digo, che, te dejo importar, pero un poquito más caro. Cosa de que igualmente también hablamos esto de las notas que salieron ahora de deuda, que después es más complejo analizarlo, pero le subo un poquito más al importador, de manera tal de que sea más lo que entra que lo que sale. Así en términos sencillos. Exacto, después tiene un montón de complejidades ahí a nivel de funcionamiento, mil cosas para que podríamos ver, pero son detalles, pero en líneas generales es lo que vos decís, Neri. Y otra cosa es que el cepo cambiario de alguna manera te posibilita tener muchos pesos atrapados en el sistema. ¿Por qué hay tantos, digamos, tantos pesos digamos, tanto en el Banco Central como pasivos remunerados, como en, viste, en todos lados? Porque básicamente los pesos no tienen escapatoria muchos, viste, tal vez si el minorista puede ir a comprar dólar MEP, dólar CCL, o tal vez algunas empresas pueden, digámosle, hasta el esquema que había el 10 de diciembre, podían ir en parte a esos dólares, pero la realidad es que la mayoría del dinero grueso estaba atrapado en el sistema y sigue estando de alguna manera. Entonces, por eso está tan recalentado y por eso, digamos, no voló todo por los aires, porque si vos levantaras el cepo, ahí se iría todos esos pesos irían a correr contra esos dólares que no hay. Entonces el dólar iría por oferta y demanda, va a ir a buscar un precio que equilibre la cantidad de pesos que hay con la cantidad de dólares que hay. Y ese dólar lo puedes ir a buscar a cualquier lado, 4.000, 5.000, no sé, vaya a saber. Pero bueno, por eso es que hay un cepo y en realidad, vamos a decirlo antes, el cepo genera esa consecuencia. El cepo viene por una política de querer mantener artificialmente ciertas cuestiones como, bueno, básicamente subsidiar precios, ¿viste? Intentar fomentar un mercado desde la emisión monetaria y no desde lo real que sería tener una economía sana y que crezca de esa manera. Es como ir dándole anabólicos, ¿viste? Y bueno, eso tiene claramente una consecuencia, que ¿dónde se ve? ¿Cuál es la válvula escapatoria de todo esto? La inflación. O sea, la cantidad de pesos que hay van perdiendo valor porque no pueden ir a ningún lado. Entonces, bueno, pierden valor, porque, a ver, hay más pesos y hay la misma cantidad de bienes o la misma cantidad de dólares. Entonces, bueno, esos pesos evidentemente tienen que bajar de valor. Siempre la cuestión de la oferta y la demanda te ayuda a entender todo, ¿viste? Entonces te das cuenta por qué hoy estamos con la inflación como estamos o por qué no hay reservas, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedes analizar.
Ahí Eh, estamos, claro, estamos lo que hablaba, ¿no? ¿Cuál era el origen? Bueno, ese es el origen, las consecuencias son inflación, tipo de bueno, cambio tipo de cambio bajo. disparado, los paralelos, Totalmente. atrás tipo de cambio. Aprovecho para saludar que se metió un montón de gente y agradecemos un montón. Está ¿Sí? Darío, otro Darío, hay dos Daríos, Evelyn. Mirá, Así que, bueno, gracias por sumarse. Si tienen preguntas o dudas, aprovechen para comentar o hacerlas. totalmente. Hola chicos, ¿cómo andan? Qué placer, qué lindo encontrarlos, que se junten, que nos aguanten. Ah, quieren Igual, respuesta, ¿viste? eh, Dicen, eh, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? claro, queremos Díganme, respuesta. Bueno, nada, cuéntenme ahí está sus bueno, dudas. ¿no? De vuelta, lo que sabemos. Esto es lo que sabemos, esto, lo que sabemos todo, ¿no? Tenemos la información, no irnos a la especulación. Vos hablabas antes de iniciar, Santi, de esto de que hablabas de la referencia en el cambio, libre cambio, algo me mencionaste, ya me perdí. Sí, De el un tipo de cambio grafiquito real, de... ¿Cómo? sí, es el tipo de cambio real multilateral que Ahí habíamos está. quedado. A ver, si puedo, te comparto. Si, me parece que me tenés que habilitar. Está habilitado. A ver, no, miento. Ahora sí estás habilitado. Ahí va. Bueno, no, les quería mostrar, porque a raíz de, para entender el tipo de cambio este que decimos, ahora saltó 800, ¿viste? ¿Y eso qué significa, no? Para poder tener un punto de referencia de algo, ¿no? Es un tipo de cambio que es altísimo, más o menos, bueno, para que veamos, esto lo publica el Banco Central, todos los días lo publica. Y es un índice. Lo que trata de hacer un índice siempre es tratar de normalizar una variable para que vos la puedas comparar en el tiempo, ¿no? Ese es como el objetivo de alguna manera. Porque uno a veces con la nominalidad se va perdiendo, porque, viste, vos decís, no sé, cuando medís algo en pesos, viste, decís, no sé, o vale tantos pesos, viste, o mi salario, cuánto creció y ahora está en 300.000 pesos, pero bueno, y como te perdés en entender si es alto, si es bajo, comparado con estándares históricos y demás. Entonces, por eso se arman a veces los índices. Bueno, en este caso, este índice que hace medir básicamente nuestro tipo de cambio, el que informa el Banco Central, el A3500, contra una canasta de, digamos, de tipos de cambio del exterior, ¿no? Eso está bien explicado, bueno, tiene toda para el que le gusta esto, tiene explicado acá arriba, tiene la metodología, acá explica un poquitito así como dice cómo son las ponderaciones, porque lo mide contra nuestros principales socios comerciales, ¿no? Entonces, bueno, esta es una buena medida para entender la competitividad del tipo de cambio. Eso quiere decir, la competitividad del tipo de cambio básicamente es cuando vos hacemos esto que dice Neri de que vos digamos, le das al Banco Central ¿cómo se llama? El bien y el tipo va y, le da los pesos, el tipo te liquida en el exterior y va con los dólares, ¿no? O sea, vos, digamos, si fueras importador, si sos exportador al revés, viene el dólar y ellos te dan pesos a vos. Bueno, ¿cuántos pesos te dan o cuántos pesos tenés que desembolsar si sos importador? Bueno, claramente si el tipo de cambio, por ejemplo, es más alto, a vos te vienen te entran más pesos, ¿no? Si, por ejemplo, no es lo mismo liquidar a un dólar a 400 pesos que liquidar a un dólar a 800. A vos te van a, digamos, por cada dólar exportado te entra mucha más cantidad de pesos y por eso es más competitivo, ¿no? Entonces hay más incentivo a liquidar, de alguna manera. Bueno, acá lo que mide este índice es qué tan competitivo está ese tipo de cambio, o sea, en términos históricos. Y por ejemplo, si yo miro, esto es la convertibilidad, por ejemplo, que el tipo de cambio estaba 1 a 1, ¿no? O sea, un peso, un dólar, no se movía. Fíjense que el índice de tipo de cambio real multilateral andaba en 80, 70, 70, ¿no? Entonces, esto quiere decir, y esto lo quiero aclarar. Si está por abajo de 100, quiere decir que está apreciado. Si está por encima de 100, o sea, está depreciado, quiere decir es más competitivo, ¿no? Entonces, en la época de la convertibilidad estaba en 70 y pico, estaba por abajo de 100 y estaba en su mínimo histórico, por lo menos desde que se mide. Entonces, bueno, estaba bastante apreciado el tipo de cambio, con lo cual éramos bastante poco competitivos, ¿no? Eso significa menos dólares que entran por el comercio exterior. Después llegó el 2002 y se pegó el salto de cuando se salió de la convertibilidad.
y en junio de 2002 llegamos a tener un tipo de cambio real multilateral de 200, o sea, nos fuimos de 70, 67 a 200. Bien por arriba de 100, ¿no? Que era lo que les decía que era más o menos el estándar como para saber si está apreciado o depreciado. Entonces estaba acá, está recontra depreciado y entonces, bueno, época de los superávit fiscales, de los famosos superávit gemelos, ¿no? Que era el superávit de cuenta, superávit fiscal y el de cuenta corriente quiere decir que se exportaba más de lo que se importaba. O sea, que al Banco Central en el neto le entraban dólares. Por ejemplo, vos exportás 10, importabas 7, te quedan 3 en la reserva del Banco Central, por decir un ejemplo. Bueno, toda esta etapa fue lo que fue la etapa de los superávit gemelos, más o menos hasta 2006, 2007, ¿no? Más o menos con un tipo de cambio real multilateral en los 160, ¿viste? 150, se acomodó por ahí. Ahora, nosotros veníamos, los llevo de vuelta, ahora para donde estamos nosotros, ¿no? Más o menos por acá. Nosotros estábamos con un tipo de cambio real multilateral más o menos en, lo voy a poner un año, en 80, más o menos, por decir algo. Acuérdense, la convertibilidad estábamos en 70, o sea que no estamos tan lejos de lo apreciado que estábamos en ese momento con este tipo de cambio muy bajo. Ayer se pegó un salto a 800, fíjense a dónde se fue el tipo de cambio real multilateral, a 176. ¿Se acuerdan que yo le dije que cuando salimos de la convertibilidad estábamos en 198? Ahora estamos en 176. O sea, si yo lo miro en este gráfico, más o menos estoy por acá arriba. ¿Qué quiero decirles con esto? Que se ganó muchísima competitividad con esta devaluación y que el tipo de cambio hoy por hoy está en un nivel más bien alto. O sea, alto que te permitiría, debería permitirte acumular bastantes reservas. En la época de Macri, que se podría decir que era un momento en el cual se acumulaban bastantes reservas, estaba en 130, ¿no? Entonces, bueno, ahora está en 170. Esto quiere decir, bueno, que es muy probable que haya un muy buen incentivo para liquidar reservas. Todavía tenés el problema de que tenés el cepo que no te permite del todo acumularlas, pero bueno, con las medidas que se fueron tomando, yo creo que va a generar un buen incentivo para que entren bastantes reservas del Banco Central. Y bueno, esto es una carrera contra el tiempo, porque después lo que va pasando es que la inflación, si aumenta, también te va comiendo la competitividad que ganaste con el tipo de cambio. Entonces, también tiene que pasar que, bueno, de alguna manera el problema de la inflación también se vaya acomodando hacia la baja y el tipo de cambio se mantenga competitivo en términos reales, o sea, que no se aleje mucho de los estándares del tipo de cambio real multilateral promedio histórico o uno que te permite realmente que entren muchas reservas al Banco Central o las necesarias para que todo esté equilibrado. Y bueno, eso es una carrera contra el tiempo, ¿viste? Entonces, pero lo que sí se armaron un muy buen colchón, ¿viste? Pues yo pensé que lo iban a llevar a 600 y lo llevaron a 800. Para mí eso es, me quiero armar un buen colchón para que tener tiempo de cerrar la brecha y tener tiempo de ir bajando la inflación de a poco para que esto se acomode en un nivel competitivo y que me permita mantener las cuentas externas sanas, ¿no? Eso quiere decir acumular reservas. Totalmente. Espero no haber mareado mucho con esto, pero bueno. No, no, está bueno saberlo, está bueno conocerlo, está bueno en la historia, creo que lo tenemos que, por lo menos entender que existe esto y que es un índice de referencia, porque muchas veces nos basamos en los nominales, en los números, de que el número se agranda, Exacto. pero estos índices te eliminan, ¿no? Lo mismo decían, creo que quedó en un tipo de cambio igual al del, no me acuerdo si el 2015, con esta suba que se equiparó al tipo de cambio del 2015. Pues claro, pues vos le sacás, le borrás toda la inflación y es lo mismo, Sí. digamos. Los números se agrandan, pero en términos, lo mismo cuando hablamos de poder adquisitivo. El poder adquisitivo, independientemente que te agranden el número, si vos con 100 pesos podías comprar 2 kilos de pan y ahora con 200 pesos podés comprar 2 kilos de pan, por más que sean 200 pesos, pero el poder adquisitivo sigue siendo el mismo. Ahora, si te dieron 200 pesos más y encima compras 1,5 kilos y esos 200 esa suba es, ¿cómo sería la palabra? No existe, ¿no? Sí, no, no te alcanza a compensar. Lo que se Exacto. suele hacer a veces con las series históricas es ponerlas, por ejemplo, en pesos constantes, se llama. Entonces vos tenés una variable, por ejemplo, el precio de algo, y vos, por ejemplo, si lo ves, qué sé yo, si yo tuviera el precio del pan acá, por ejemplo, valía 5 pesos el kilo, qué sé yo, por decirte algo, y acá vale 3.000 pesos el kilo. Bueno, para poder comparar, porque claramente valía 5 en un contexto en el cual
era muy distinto al de ahora, entonces lo que se suele hacer es los 5 pesos, traerlos por inflación a hoy y decir, bueno, che, a ver, esos 5 pesos, si yo los traigo a hoy, ¿cuánto representan? ¿Representan 1.000 pesos como está valiendo ahora o representan tal vez 500 pesos? Entonces vos comparás y decís, mirá, el pan entonces en términos constantes está o muy caro o está muy barato respecto de ese momento en que yo lo estoy mirando. Y a veces lo que se hace es se arman series enteras, con, por ejemplo, con el salario, o con el precio de algún bien, o con el dólar, tranquilamente también se puede hacer. Entonces vos podés comparar en términos reales, ¿no? En Lo que términos decía vos al constantes. principio, en el tiempo, poder compararlo en el tiempo, como Podés para hacer comparar un el tiempo y no análisis. perderse en eso, ¿no? Exacto. Totalmente. Así que nada, trayendo esto, cómo repercute esto y estas decisiones. Una de los resultados de estos cambios, que si bien hoy es el primer día, de nuevo es una baja muy grande en el riesgo país por una suba en los bonos. Y ahí podemos chequear, pero el riesgo país es un índice que genera el JP Morgan, que compara las tasas de interés con respecto a los bonos de países desarrollados, ¿no? En este caso, los bonos argentinos contra los bonos yanqui. ¿Estoy en lo Sí. correcto? Sí, es un spread, es el spread, ¿no? Y claro, y ese spread, esa diferencia de tasas, marca un riesgo país, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa si bajan los precios de los bonos? Aumenta el riesgo país y si sube el precio de los bonos, baja el riesgo país. Si sube el precio de los bonos, lo que hablábamos en el video anterior, si no lo vieron, tienen que ir a ver el video anterior que hablábamos de los bonos. Es decir, si sube el precio es porque lo estoy comprando porque siento que el que los emitió, en este caso el El- emisor, tiene más sí. capacidad de pago o está generando la confianza en la estructura para poder pagar. Entonces digo, che, está bueno la tasa, bueno, nada, sube el precio, baja la tasa, lo charlamos en el video anterior. Bueno, una de las cosas en los resultados que se vio, por lo menos, de esta decisión que se tomó antes de ayer, fue eso. Amplió, obviamente, de nuevo entraron reservas, entraron dólares a la reserva, al Banco Central, lo que hablaba, o el último dato, creo que 300 millones de dólares. Hay que equiparar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, son los primeros resultados que Te, vamos te viendo. llevo un puntito más para entender que la concreto del riesgo país, que no es una abstracción. Por ejemplo, pues te lo digo por mi laburo, que yo laburo mucho en finanzas corporativas con empresas. El riesgo país es un componente que se le incorpora a la tasa de descuento de un flujo de fondos. Entonces, si vos estás analizando un proyecto, por ejemplo, vos lo que haces, una de las cosas que explicamos en el video anterior, que por eso está bueno que lo miren, es que básicamente los flujos de fondos futuros se traen al valor presente con una tasa para poder compararlos, ¿no? Para poder decir, che, porque un dólar hoy o un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana porque disponerlo de hoy o en este momento me permite a mí hacer cosas con eso, entonces tiene un costo de oportunidad. Eso todo lo explicamos en el video anterior. Pero lo que los quiero llevar es, en ese denominador, la tasa de descuento trata de capturar el riesgo de la compañía y se le incorpora el riesgo país. Entonces, imagínate en Argentina, cuando vos tenés un riesgo país de 1.700 puntos, por ejemplo, vos tendrías que, obviamente no se le mete el riesgo país entero por una cuestión de que ya esa disparada, ya por arriba de 1.000 puntos, ya es digamos, que valga 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, es más o menos lo mismo, pues está en un momento muy disparado de riesgo, de que se percibe mucho riesgo. Pero bueno, se le ponen en general entre 9 y 10 puntos, ¿no? Entonces, cualquier proyecto que vos mires, le vas a poner en general una tasa muy alta comparada con un proyecto que se puede hacer en Chile, en Perú, en Brasil. Porque Entonces, el riesgo puede es llegar, mayor. o pasa de hecho, que muchos proyectos se rechazan porque vos me dices el riesgo, decís cuánto le tendría que pedir a este proyecto y le tenés que pedir una tasa real de 20-25% en dólares. Entonces decís, nada, no invierto acá, ¿me entendés? Entonces hay una cuestión real de la economía real de que impacta en el tema del riesgo país y por eso es deseable tenerlo bien, o sea, bajo, lo más bajo posible, para que, bueno, de repente en la economía real empiecen a suceder más proyectos, ¿no? Se aprueben más y se genere más movimiento en la economía real. Claro, Entonces, más productivo. para llevarlo a algo real, ¿no? Algo concreto. Totalmente. De hecho, tal vez el financiamiento también que pueda conseguir la Argentina no es lo mismo ir a pedir financiamiento con un riesgo país. Bueno,
Lo ves No podés. en un proyecto, Eh, en un desarrollo de una pyme, lo vemos, o de una empresa, lo vemos en una inversión. Entonces, el hecho, esos son buenos síntomas de alguna manera, ¿no? Que sigue bajando el riesgo país, suben los bonos. Sigue, obviamente el riesgo sigue estando, porque esto no es que pasa de la noche a la mañana, sino que habrá que ver próximas ruedas y lo que va pasando a lo largo de los meses. Siempre, y vamos a mencionar esto, no es de la noche a la mañana, es un proceso constante en la economía y se va moviendo y se va a ir ajustando en la medida de información nueva. Todo está muy fresco, hay mucho analista. Hoy el volumen de mercado de capitales fue bajo comparado con los días normales. Estimo yo que muchos deben estar recalculando como el que pese de alguna manera para ver cómo impacta esto y qué decisiones toman. Entonces, esto llevado a o nosotros, personas físicas comunes que invertimos, también tiene que ser así. Tengo que parar, tengo que mirar, tengo que analizar, pensar, preguntar y a partir de ahí tomar decisiones y no volverme el loco con el día a día, con el mercado, con la locura. Hoy fue una locura. Arrancamos con el dólar 1040, por ejemplo, el contado con liquidación. Después lo tuvimos 980 a las 3 de la tarde y terminó cerrando en 1002, 1010, creo que hablábamos recién, ¿no? Entonces, esas subidas es porque hay todavía mucha no hay nada volatilidad. consolidado, ¿no? Y muchas veces los más hábiles en el mercado se aprovechan de esas situaciones. Entonces, esto tiene que ser tranquilo, paciente, pensante y con información. Así que ¿Qué está. nos pide los chicos si podemos como enunciar en líneas generales las medidas que se tomaron para entender qué fue lo que se dijo, ¿no? Yo acá, Sí, si querés, tengo abierto como así en líneas generales. dale, cambialo y si querés lo compartimos. Ahí preguntaba Evelyn el tema de qué es el dólar tarjeta. Evelyn, es el dólar tarjeta. Bueno, ahí está bueno también traerlo a lo que hablamos, ¿no? El dólar tarjeta, cuando uno compra un servicio o un producto en el exterior que lo hace con la tarjeta de crédito, ¿qué hace? El banco le gira los pesos al Banco Central y el Banco Central saca los dólares para pagar ese producto o servicio. ¿No? Ahí está cómo nosotros exportamos, cómo trabajamos con el Banco Central. Entonces, el dólar tarjeta, de nuevo, todo lo que sea importación le subió las tasas para que sea menos incentivo de alguna manera importar, sacar los dólares, sino más bien el incentivo sea traerlos. Entonces, el dólar tarjeta es el tipo de cambio oficial más tres o cuatro impuestos que tiene, ya no sé cuántos son, que todavía no Sí, hubo muchos cambios ahí. Estimo yo que también, que una vez que logren el equilibrio, empezarán a borrar esos impuestos, pero nada, le aplica el impuesto país, ingreso, no, bienes personales y no sé cuál otro. Son tres o cuatro impuestos en porcentaje sobre el dólar oficial y te termina quedando, creo que en 1320 el tipo de cambio para el dólar es tal. hoy por hoy el más alto que hay, ¿no? Tal Bueno, de cual. ahí se trata de desincentivar, así como con los importadores, que son los que consumen dólares, también se trata de desincentivar la salida de dólares por contratación de servicios, Ahí está. turismo, Exacto. todo eso, Bueno, ¿no? y ahí vamos, de vuelta, en la cajita que hablamos al principio del Banco Central, listo, si yo tengo un dólar oficial muy barato, que tarjeteábamos todo lo que podíamos comprar al exterior porque el tipo de cambio era barato, y Ujú. fugábamos, está mal usada la palabra, pero los dólares se iban. Entonces Sí, dice el Banco Central, pará, tengo que llenar mi cajita de vuelta, entonces limitemos acá, subimos un poco acá, y tratemos de incentivar la exportación para que empiece a entrar los dólares y llenar la cajita. tal Eh, cual. Así que eso es un poquito el tema dólar tarjeta. Dale, Santi, vamos con las Bueno, líneas. repasamos velozmente, a ver, velozmente, y tratemos de entender a qué va apuntado cada cosa. Lo que dijimos recién, el dólar oficial 800, recontra competitivo, veremos cuánto dura esa competitividad en base a la inflación que se va a venir. El objetivo con esto es desincentivar las importaciones, incentivar las exportaciones, acumular reservas para ir normalizando el balance del Banco Central, ¿no? La otra cosa que a los importadores le subieron el dólar también, le pusieron el impuesto país, o sea, es 800 más el 30, te queda un dólar a 900 para importar. Y este tampoco es el dólar que exportan, este es un blend o una combinación 80% oficial, Claro, 20% el promedio de las CCL, puntas. el promedio. Entonces te quedará un tipo de cambio dependiendo, no sé, será 900 o 1000, dependiendo de lo que esté el CCL, ¿no? Bueno, eso para entender primera medida. Después, hay muchas medidas que van por el lado de achicar el funcionamiento del Estado.
que en algunos casos son medio anecdóticas, en otros casos puede tener un poquito más de impacto macroeconómico, ¿no? Macroeconómicamente hablando, relevante. Entonces, por ejemplo, cuestiones como no renovar contratos laborales, suspender la pauta oficial, que es otro gasto, pero algunos son medio chicos. Después ahora lo vamos a ver en el grafiquito el otro que te explica cuál es el impacto fiscal de cada una de estas medidas, pero todas van apuntadas a tratar de achicar la estructura del Estado desde lo que se puede, desde el organigrama, ¿no? Pues después hay otras cosas que se pueden achicar, pero van por ley. Entonces tiene que ir por el Congreso, ¿no? Te corto Bueno, ahí, otra. Santi. Sí, sí, Hablábamos también de esto, que después lo desarrollamos más, el tema del presupuesto familiar. Vean el sí, Estado como la misma forma, ¿no? sí, Entonces, si yo estoy gastando más de lo que me ingresa, claramente tengo un desfasaje. La única diferencia es que nosotros no tenemos una impresora de billetes, el Estado sí. claro, Pero lo que está buscando este gobierno es eso, es eliminar gastos para poder tener superávit, ¿no? exacto. Gasta más de lo que tiene, entonces está tratando de ver maneras de, ya sea achicando gastos o aumentando ingresos, ¿no? Porque tenés las dos maneras, tratar de llegar a un resultado, que ahora le explicamos, un resultado consolidado, incluyendo interés de la deuda, cero. O sea, es decir, el Estado no tiene que salir a gastar más de lo que tiene, de lo que recauda. Tiene que estar en un equilibrio y eso es, creo yo, me parece a mí que es la principal ancla, se le dice, porque los planes económicos tienen un ancla o varias anclas, que es básicamente la línea general del programa donde se apoya. Es como, como si fuera la columna medular del programa, ¿no? Entonces, en esto me agarro. Yo sé que esto no se modifica, es algo que es una regla bien fija, ¿no? Eso está muy estudiado en los programas económicos, que haya una regla o varias reglas que son como inquebrantables de alguna manera. Entonces lo que hacen es, se llaman clara expectativa, es decir, bueno, si vamos para acá y eso se va a mantener, entonces quiere decir, bueno, evidentemente las variables van a ir convergiendo para que, digamos, a normalizarse, porque claramente el déficit fiscal genera un montón de distorsiones, que después nos podemos meter a analizar, pero genera muchas distorsiones. Entonces, tener un déficit cero ya en principio es como, para mí es como el ancla o la columna medular del programa más importante, y por eso le dieron tanta importancia. Y hay muchos anuncios que van en eso, o sea, tenemos un anuncio cambiario y todos los demás son de cuestiones que tienen que ver con lo fiscal, ¿no? Bueno, otro, por ejemplo, es bajar las secretarías y los ministerios, ¿no? Mismo con, por ejemplo, reducir las transferencias a las provincias, ¿no? Que eso es otra salida de dinero, recortar la bola pública, otra salida de dinero que se acorta. Bueno, reducción de los subsidios, también el Estado gasta mucho en subsidios, entonces eso disminuye y se trata de bajar lo más posible y generar ahorro. Bueno, y después hay un par de medidas que son paliativas para los sectores sociales más complicados o más vulnerables, eh, que bueno, se les dio un salto a los dos programas de, digamos, de potenciar trabajo y de tarjeta alimentaria UH. Y después otra medida que esta tiene que ver más con una cuestión, sí, se puede decir como de, porque el tema de los IRA es que vos tenés que pedir un permiso para importar, y eso se puede abrir a mucha corrupción del que te da el permiso. Entonces ahora te pongo un tipo de cambio altísimo, pero te dejo importar lo que vos quieras. Entonces es como que, bueno, obviamente no todo el mundo va a importar porque está caro importar, pero bueno, ya no está este filtro de tener que pedirle a un funcionario que te apruebe para poder traer algo de afuera. Tal cual. Entonces, si querés lo llevo al cuadrito y lo tratamos de mechar un poco, como decías, con el tema del presupuesto familiar, ¿no? ¿Cómo Tal se cual. vería? Entendamos que esto, porque muchas veces mientras vivas en Argentina, tributes en Argentina, tenga derecho, todo esto impacta de una Ujú. u otra medida, ¿no? Eh, Tener bien en claro eso, porque por ahí lo vemos, y esto yo también lo veía como lejano, pero es la Ujú. economía del país. Mientras vos estés viviendo en el territorio, pagues tributo, recibas, brindes un servicio, un producto, seas empleado, lo que sea, esto impacta de manera directa o indirecta, termina impactando en el bolsillo de todos. Entonces, entenderlo creo que es como el primer paso para decir, bueno, Sí, ok, pasa esto, tengo esta información
y en base a esto sé cómo pararme como inversor, como emprendedor, cómo manejar mi presupuesto, porque vamos a ir a esto, ¿no? En mi presupuesto, viendo todas estas modificaciones, teniendo esta información consolidada en base con datos reales, con información fidedigna, no rumores de pasillo, empiezo a preparar y empiezo a establecer hipótesis, pues no hacemos futurología, hipótesis de lo que puede llegar a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, en base a lo que pueda pasar a futuro, es como yo, persona física, armo mis finanzas y una pyme, una empresa, arma sus finanzas. Porque me imagino, Santi, en tu caso, que todas las pymes corriendo como para armar el plan 2024 en base a toda esta nueva directiva, porque movieron todo el Claro, montón sí. de hilos. Lo Hoy, mismo pasa. de ayer a hoy cambió prácticamente todos los supuestos Claro, por todo lo que todos los hablamos cambios. antes de ayer, olvídate, empecemos de vuelta, recapitulemos. Tal cual. Y hay cosas que las empresas presupuestan, que son las que sienten que pueden controlar, ¿viste? Capacidad productiva, por ejemplo, yo sé que puedo producir tanto, etcétera, etcétera. Y después hay cuestiones que son de demanda, de bueno, de cuánto finalmente terminaré vendiendo. Hay cuestiones que tienen que ver con bueno, variables macroeconómicas que no se pueden controlar, entonces hay que tomar escenario. Bueno, siempre hay herramientas para poder proyectar y pensar el futuro y ir ajustando también sobre la marcha, ¿no? Porque esto es así, todos los presupuestos se revisan todos los meses, si es necesario todas las semanas, y bueno, se va ajustando a la realidad, pero siempre se va tratando de planificar, porque siempre es mejor planificar que estar a la deriva. Aunque sea que vos decís, che, lo que yo estoy armando hoy por hoy siento que está voladísimo, tipo, no le veo como, bueno. Armate de última unos escenarios, decir, bueno, un escenario normal o lo que más creo que es normal, uno por si salen las cosas mejor de lo que esperaba y uno por si salen las cosas peor de lo que esperaba. Entonces, bueno, con eso uno tiene por lo menos un ranguito para moverse. Después, viste, puede pasar que se te salga el rango o puede pasar que entre, pero por lo menos estás mejor parado ante la incertidumbre del futuro. Es decir, yo siempre prefiero sentarme a pensar el futuro y tratar de bajarlo a números, por más que después eso, inclusive se puede hacer el ejercicio de mirar a fin de año a ver por cuánto le pegué o por cuánto le erré con lo que pensaba al principio del año, pero bueno, ir armándolo y después ir corrigiéndolo todos los meses, ir actualizándolo, les aseguro que les va a hacer toda la diferencia. Toda la diferencia. Totalmente, totalmente. Y está bueno esto, de nuevo, uno hace una hipótesis, porque yo digo, bueno, con todo esto que venimos charlando, digo, ok, ¿cómo impacta esto acá? Bueno, vemos que la devaluación llevó, por ejemplo, el precio de la nafta al doble, ¿no? Ese precio de la nafta va a impactar de alguna manera en el traslado de, no sé, los paquetes de fideo que compro por los meses. Entonces, Sí. ese aumento va a impactar en los precios. eh, y se hace toda una rueda. Entonces, todo esto es una consecuencia y termina impactando en las finanzas personales, ¿no? En una empresa, en las finanzas personales. Entonces, mi hipótesis, digo, bueno, a partir de ahora, con esta información, con esto que Santi me mencionó, y Kennedy mencionó, bueno, ¿qué podemos empezar a ver de a futuro? ¿Cómo me preparo? ¿No? Y de nuevo, hipótesis, porque puede pasar todo lo contrario también. Esto es variable, lo que tiene la economía, ¿no? Que no es una ciencia exacta. Claro, y también pensar cómo impacta rubro. Está bueno hacer el análisis rubro por rubro para pensar si mi sector se ve beneficiado o se ve afectado o se ve neutro ante esta situación. Tal cual. Entonces, sectores vinculados a la importación probablemente se vean más perjudicados. Sectores vinculados al mercado externo al mercado interno puramente con la caída del consumo probablemente se vean perjudicados. Pero bueno, sectores que están más vinculados con servicios al exterior se van a ver bastante beneficiados, por ejemplo. O Sí, verlo convengamos desde mi... también que beneficiado en cierto punto, ¿no? Porque de alguna manera, por ejemplo, el campo dice, che, exportar, pero también seguimos con el 15% de exportación. Entonces, creo que es un equilibrio, ¿no? Después todo converge a la media, dicen que hay un lema ahí, ¿no? Que todo converge a la media, entonces no hay ni muy una cosa ni muy la otra, todo termina convergiendo. Sí. Yo creo que de momento, viste, como que lo que se trata de hacer es de beneficiar al sector que me conviene para este momento. O sea, para Claro, este momento necesito dólares, bueno, tengo que beneficiar al sector externo. O sea, no claro. le queda, no le doy vuelta. Después, si todo se acomoda,
y después, por ejemplo, ya llegué a un nivel de reservas digno, digamos, y necesario, bueno, y ya puedo empezar a fomentar el mercado interno, ¿no? El que consume dólares. Bueno, lo empiezo a hacer porque eso en realidad es el mejor porque es el que más empleo genera, es el que más movimiento económico genera internamente. Entonces, bueno, pero ya desde un punto de vista sano y, digamos, consistente con la macroeconomía, ¿no? El tema de anabólicos con pesos, ¿viste? Con un Clarísimo, cepo, porque claro, ahí todo tarde o temprano se termina ajustando y de la manera más dolorosa. Entonces, tal cual, eso visto creo siempre. yo que a ver, este ajuste está en la dirección correcta. Por supuesto que de corto plazo es recontra negativo en todos los aspectos, pero bueno, el horizonte creo que de normalizar la economía vale la pena porque después vamos a ver muy, muy buenos frutos de todo esto, creo yo. Sí, Más si se coincido logra ir a una economía más de mercado, con más comercio, con más transacciones, con más profundidad de mercado financiero, ¿viste? Con más ahorro. Bueno, nos repercutiría mucha más riqueza, que sería lo deseable, ¿no? Después de todo esto. totalmente, totalmente. Bueno, ahí sí, un poquito el que hoy he hablado, que claro, hay que conocer cuánto es el PBI de Argentina, ¿no? Claro, bueno, más o menos para que se hagan una idea, un punto del PBI argentino son 5.000 millones de dólares. Para que se hagan Ahí una idea. está, ahí 5.000 está, millones de dólares, el PBI Argentina al 100% más o menos son 500.000 millones de dólares, así que un punto, 5.000 millones. Bueno, básicamente lo que se hace con estas cosas en general es medirlas como porcentaje del PBI. ¿Para qué? Para tomar una referencia y poder comparar, ¿no? Consistentemente cada uno de estos ítems. Porque si yo te pusiera acá, en vez de ponerte 0,8 te pongo 2.400 millones, y acá en vez de 2,2 te pongo 10.000 millones, capaz que vos en términos de, digamos, de cuánto representa realmente ese gasto, si es poco, si es mucho, bueno, vos lo vas a entender mucho mejor cuando lo pones le pones la misma base a todo, el mismo denominador que es el PBI, y lo sacás como un porcentaje, ¿no? Entonces, porque si no, yo me tengo que estar acordando que el PBI es en 500.000 millones. Entonces, yo directamente te digo que representa el 1% del PBI, el 2, el 3. Lo llevamos al ejemplo de la vida diaria. Yo lo que se me ocurriera era compararlo contra, por ejemplo, si vos te armás un presupuesto, poner tus ingresos y tus gastos, mejor dicho, poner tus gastos en términos de tus ingresos, por ejemplo. Si, por ejemplo, vos gastás en supermercado, podés decir gasto, no el sé, diez por 40 mil ciento de pesos mis por mes. ingresos. Claro, o gasto el 10% de mis ingresos. Y entonces te vas armando hasta llegar al 100. Y en teoría, digamos, ponele que llegás al 80, tal vez lo que te sobra es lo que podría ir para ahorros, ¿no? El 20%. Inclusive te podés poner un objetivo de ahorro en base a tus ingresos. Podés decir, yo si gano 300.000 pesos, quiero ahorrar sí o sí el 15%, quiero que vaya para ahorro. Entonces ya sé que 45.000 pesos van a ser para mi ahorro, es el 15% de mi ingreso. Y a veces es más realista poder armar algo así, pudiendo ponderar bien el tema de cuánto pesa cada gasto. Y obviamente si eso varía mucho mes a mes, como ahora se van a ver muchos meses de mucha inflación, bueno, armarte los tres escenarios de última, viste que no sé, que el supermercado sea el 15% de mis ingresos, o el 20 o el 25. Entonces, bueno, ahí me voy acomodando, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta Está bueno, y le buscamos el paralelismo ahí con lo que sería un presupuesto tal cual. personal. Y ahí vos dijiste esto, ¿no? Bueno, de todo esto surge que de cara a 3 4 5 6 meses tendremos inflación alta. De hecho, creo que JP Morgan sacó un informe, creo que hoy, que prevé un 60 de inflación ya para el cierre de diciembre. Mm, O sea, lo vamos a ver en enero. Por sí, el por el salto, ¿no? sí, Y algo que tiro para pensar, que lo hablábamos con Santi también antes de iniciar, che. Y ya están ahí ya los precios, realmente no tienen, porque estamos hablando que antes de, de esto que ya tenemos conciso, con la incertidumbre que había en los precios, vos ya veías remarcaciones con un tipo de cambio que lo preciaban a 1300. sí. Ahí, mira, Entonces, hay una cosa, ahora te digo algo muy interesante, porque, por ejemplo, en la época de Macri, eh, se pensaba lo mismo, dice, ¿cuánto de la economía está preciado al dólar oficial y cuánto está preciado al paralelo?
Bueno, lo que pasó fue que se pegó el salto y la inflación se aceleró, ¿no? Evidentemente en ese momento todavía no todo estaba, o la mayoría no estaba priceado al tipo de cambio paralelo. Pero en Ujú. este caso yo pienso y digo, che, como el Banco Central se quedó sin reservas, ya no le estaba girando dólares a los importadores, y ya estaban teniendo que importar tal vez al tipo de cambio paralelo. Sobre todo analizamos esto porque tiene que ver con los componentes que están atados al dólar, que son todo lo que vienen de afuera, ¿no? Después los precios internos pueden seguir otra dinámica, pero lo que es importado, sobre todo. Bueno, en este caso podría pasar que ya vaya varios precios de la economía que ya estén priceados a dólar paralelo, entonces que no salte tantísimo, que lo llama el pass-through, que es cuánto de la devaluación pasa a la inflación, no sea tan alto. Eso lo vamos a ver cuando, lo vamos a ver el mes que viene, cuando salga la inflación del INDEC. Y ahí podemos hacer el ejercicio de ver cuánto se disparó la inflación, ¿viste? Respecto a este 100% de devaluación que hubo. Totalmente. Y como hablamos siempre, decimos, bueno, listo, yo sé que puede haber una inflación, no sé cuánto será, pero ahí hay una hipótesis, entonces digo, bueno, ¿qué hago con mis ahorros? Busco cubrir esos ahorros, por lo menos ante la inflación o que esté atado a algo, un instrumento a la inflación. De hecho, Sí, hoy el index cerró con el 12%, sí. 12 y pico por No sé cómo ciento de noviembre, la inflación de noviembre. Así que aquellos por ahí que es ser malo, ¿no? Pero el plazo fijo es de alguna manera quedó a offside porque estaba, creo que rendiendo un 8 un 9 un 10%, ¿no? Entonces, de alguna manera el plazo fijo quedó, todavía no alcanzó ni siquiera a compensar esa pérdida de poder adquisitivo, lo que hablamos hoy. Entonces, Sabés bueno, que justo salió hace poquito ahora un análisis de cuál era la inversión que más rindió en los 4 años de Alberto. Y yo me sí, sorprendí. Pues ¿sabés cuál es? el Merval, No, los bonos SER. los bonos era, ahí está, es verdad, tenés Sí. razón. Los bonos Pero con hay, la inflación. vamos a tener que traer ese cuadrito, pues yo lo vi, no lo bajé, mirá, y ahora que lo hiciste, hay una versión que está el rendimiento y otro que está deflactado, que está con el precio ajustado a dólar. Claro, y te dice en términos de dólares cuál fue tu rentabilidad, digamos. Claro. Claro. Entonces está bueno para traerlo, vamos a anotarlo para Creo traerlo. que el Merval era la segunda, ¿eh? Por ahí andaba. Creo que era la segunda, si mal no Sí, recuerdo. Merval era el Sloser y el Merval la segunda que también. Y vamos a fijar esto, medido en dólares. Porque Sí, no me lo dio dólares. midamos en pesos, midamos el rendimiento en dólares, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Claro, porque vos Eh, decís, ¿cuál? Me rindió 1.300% en pesos. claro, Vos decís, y la inflación fue, en la época de Alberto, fue 900%. claro, Entonces tendrías que hacer sacar una tasa real de ganancia, o lo que puedes hacer es comparar lo contrario, la dividí por el tipo de cambio cuando empezaste, dividí por el tipo de cambio cuando terminaste y saca un porcentaje ahí, y te vas a dar cuenta, creo que era como un 100% en dólares, que era un montonazo, una guasada. claro, Entonces, bueno, lo sacás en un término más real, más, viste, más palpable, ¿no? Para totalmente, referencia, aquello, un bono de Estados Unidos rinde 5% en dólares, una ON rinde 10% en dólares, ¿no? Como para entender totalmente, más o menos. totalmente. Pero sí, lo vi y dije, ay, lo veamos, lo tenemos que charlar esto, pues está bueno analizarlo, pero sí, tenés razón, los SER, después el Merval, y creo que después el CCL o CDR en CCL, bueno, en términos. Pero está bueno, sí, totalmente. Creo que el plazo fijo nunca ganó, no sé, no lo vi ganando nunca el plazo fijo. Es algo conservador, está bueno, pero No, en el caso fijo, de hecho, hasta habíamos hecho un ejercicio en el laburo de ver si en algún momento había tenido tasa real positiva, ¿viste? Y no, en líneas generales siempre tuvo tasa real negativa, claro, que también es algo muy característico de cuando estás en una economía con cepo, pues las tasas pueden ser negativas. Volvemos a lo mismo, los pesos no tienen a dónde ir, entonces, antes que estar perdiendo, digamos, antes de estar a tasa cero, prefiero estar a tasa real negativa, total claro, gana un poquito aunque sea. Entonces, bueno, pasan estas cosas que vos decís, che, pero ¿quién puede colocar un bono? Bueno, no colocar un bono, ¿quién puede comprar un bono que rinde menos que la inflación? Y bueno, evidentemente puede pasar porque estás en una economía encepada. En este caso, los bonos SER rindieron a favor, pero por ejemplo, los fideicomisos generalmente tienen tasas reales negativas, o los money market lo mismo. Pero me pasa que si, bueno, si es la caja chica de una empresa o si es tu gasto mensual,
Y bueno, entre tenerlo a tasa cero y generar un poquito de intereses con eso, aunque no le gane a la inflación, igualmente me conviene ponerlo en ese instrumento. Y bueno, cuando no hay cepo, generalmente se tiene que generar, si no es por confianza, con una tasa real positiva para que no te vayas al dólar, ¿no? Para que el que tiene pesos no se vaya al dólar, pues el dólar es libre, vos podés ir cuando vos quieras. Claro, totalmente. Eh, pero bueno, nada, está bueno, lo vamos a charlar para no extendernos tanto tampoco. Claro. Bueno, en líneas generales, a ver, les comento así como las líneas así grandes. El resultado financiero, o sea, lo que es el resultado del Estado se mide básicamente cuánto entra, cuánto sale, ¿no? Cuenta de almacenero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta línea te dice, mira, nosotros estamos gastando más de lo que recaudamos por el equivalente a 3 puntos del PBI, o sea, más o menos son 15.000 millones de dólares. Si dijimos que era 5.000 por punto, 15.000 millones de dólares. Ah, eso sería el resultado primario, se le dice. Ahora, si encima le tenés que sumar los intereses de la deuda, porque el Estado tiene deuda y tiene que pagar todos los años, bueno, hay otros 2,2 puntos del PBI. Entonces eso te da menos 5,2. Quiere decir, de lo que recaudas, hay un agujero de menos 5,2, o sea, 25.000 millones de dólares, que tenés que financiarlo de alguna manera, ya sea cobrando más impuestos, ya sea tomando deuda, generalmente es tomando deuda o vamos a decir, la estrella de la época de Alberto fue emitir, cubrirlo con pesos emitidos por el Banco Central. Y eso es en gran parte lo que generó la inflación que tenemos hoy por hoy. Entonces acá lo que te dicen es, esto es el resultado, después de intereses se llama resultado financiero consolidado, se le dice, ya es el resultado total, ¿no? Menos 5,2. Entonces lo que dice, bueno, la administración que entró ahora dice, bueno, mira, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a, por 2,2 puntos del PBI, voy a aumentar ingresos. Eso quiere decir voy a subir impuestos. ¿Qué impuestos voy a subir? El impuesto a las importaciones, más retenciones a las exportaciones. Volver atrás con la reforma de impuesto a las ganancias para la categoría de trabajadores asalariados. Y voy a hacer, bueno, a Bienes recaudar por personales, moratorio, blanqueo. moratoria, sí, voy a hacer un blanqueo, una moratoria, bueno, y con eso voy a recaudar tanto. Estas son todas medidas de aumentar la carga tributaria, ¿no? Cada uno ve cómo le impacta. Si soy importador, me va a salir más caro importar. Si soy exportador, voy a tener que dejar un poco en retenciones. Si soy asalariado, voy a tener que pagar ganancias si es que entro en la categoría, en la escala. Y bueno, y estas cuestiones, si tenés guita afuera, bueno, si tenés alguna deuda fiscal, podés aprovechar la moratoria. Bueno, si tenés bienes personales, también hay que ver la situación patrimonial, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay un punto también, bienes personales, que están en el exterior, le va a poner un impuesto creo que del 5% y quiere Mm. achicar a la mitad los impuestos eh, acá local, ¿no? De activos locales. Eso también, así entre líneas, más o menos lo que leí. Bueno, ahí está interesante si se fomenta más El capital acá local, claro, el local, viste, que haya más profundidad financiera en lo local. claro. Está bueno. Para eso tienen que generar confianza. Claro, exacto, exacto. Bueno, después todo lo demás son las medidas que vienen por el recorte de los gastos. O sea, vos podés aumentar ingresos o bajar gastos. Bueno, acá lo que te dice es, por 2,9 del PBI yo pienso bajar gastos. Acá te decía, por 2,2 yo pienso aumentar ingresos. ¿Para qué? Los 2,2 más, si yo aumento 2,2 y resto menos 2,9, yo llego a cero. O sea, si se fijan, esto más esto me da 5,2. Entonces, lo que quiere decir es, ya sea aumentando ingresos y en realidad y bajando gastos, yo voy a llegar a un déficit cero contando después de intereses. O sea, es un déficit cero, cero, cero. O sea, todo lo que entra sale la misma cantidad. No, no, digamos, no estoy gastando de más. Tampoco estoy ingresando de más. Estoy dejándolo en equilibrio absoluto, ¿no? En cero prácticamente. Entonces, bueno, hay ajustes en jubilaciones porque me parece que van a sacar la fórmula de ajuste y van a hacerlo por decreto. Sí, Las transferencias a provincias, que es plata que se le gira a las provincias por fuera de lo que ya está presupuestado. Subsidios económicos es todo lo que tiene que ver con luz, gas, ajustes de transporte, todo esto. Bueno, gasto de capital es la obra pública y después, bueno, programas, algunos ahorros por eficiencias en transferencias
a programas sociales y funcionamiento, y otro sería todos estos recortes de ministerios, secretarías, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pauta publicitaria, entonces, pelota. Pauta publicitaria, bla, bla, bla. Entonces, es como si fuera si lo llevas al presupuesto personal, es bueno, yo tengo un rojo, o sea, te vengo gastando todos los años más de lo que me entra, ¿no? Todos los años, o sea, me salgo de joda, gasto más de lo que tengo. Listo, bueno, ahora me pongo las pilas y digo, bueno, basta, listo, ya está, lo que entra es lo que sale, basta de gastar de más. Entonces, bueno, digo, mirá, che, voy a hacer un par de laburitos más o voy a generarme algún activo que me meta más ingresos y a la vez voy a recortar los gastos viste, no sé, de alcohol y bueno, no sé, de los vicios. Bueno, listo. Sí. Entonces, bueno, con eso llego, no salgo más a comer, viste, o salgo una vez por mes, ¿no? Entonces, bueno, con eso llegó listo, voy a tener voy a llegar a un cero, digamos, en cuanto a lo que entra y lo que sale. Después vos podrías inclusive ir más allá y decir, che, además yo quiero ahorrar. Entonces, listo, tengo que aumentarlo, tengo que hacer más todavía recorte para que si me entran 100 entonces me sobren, por ejemplo, 20.000, por decirte algo. Entonces, con eso yo además puedo ir e invertirlo eso, ¿no? Ir armándome un fondo en el cual me va a quedar. Bueno, entonces, esto que está haciendo el Estado es lo que haríamos cada uno de nosotros en nuestras finanzas personales si tuviéramos la necesidad de hacerlo, porque no estamos logrando, digamos, estar en equilibrio o estar generando un ahorro, ¿no? Construyendo una cartera. Ir construyendo una cartera. Pero Claro. primero tenés que poder ahorrar para eso, Claro. ¿no? Eh, bueno, ahí ese es otro punto importante. Muchos ingresan y acá tener en cuenta cuando uno empieza a invertir, tiene que tener sus finanzas personales o una empresa o el Estado, tiene que tener sus finanzas ordenadas, tiene que haber este Exacto. orden. Si no lo hay, cualquier inversión no sirve de nada. Eh, entonces, buen punto lo que vos decís, ¿no? Primero, punto. Ordeno mis finanzas, sé mi cuestión, sé mi estructura, sé cuánto ahorro. Bueno, de eso que ahorro, cuánto puedo invertir. ¿Dónde lo invierto? Listo. ¿Dónde lo invierto? Va a depender de vuelta de qué plan tengo, de qué horizonte tengo, de Claro. cuál es el contexto actual, de dónde, primero, de en dónde estoy invertido, como decía Santi al principio, cuando yo hago una inversión, analizo el contexto para determinar un riesgo país, por ejemplo. Entonces, de Sí. dónde estoy haciendo mi desarrollo, mi proyecto o invirtiendo y cuál es mi plan y cuál es el riesgo que quiero asumir. Y te doy un punto más también. Porque está bueno, porque este es como el paso cero es ordenarme yo, ¿no? Tipo, Claro. saber si me sobra, me falta o estoy en equilibrio. Y el paso dos es ir a ver qué hago con eso que me sobra. Y hacer ese ejercicio por mucho tiempo, ¿no? Primero que te va dando el hábito. Y segundo que vos vas viendo mejor, te vas conociendo mejor en dónde tenés que invertir en base a tu situación y tu perfil de riesgo, bla, bla, bla. Y el día que, por ejemplo, pasa que, suponete, tenés o un gasto extraordinario muy fuerte o un ingreso extraordinario muy fuerte, bueno, vos sabés ya un poco, estás ubicado en qué hacer, porque ¿cuánto les pasa que heredan, viste, un montón de guita o de repente tienen la mala fortuna de tener que hacer un gasto muy fuerte y no están preparados? Y hacer este ejercicio, digamos, a lo largo de los años, te va preparando mentalmente para ese tipo de cosas. Porque vos ya sea que tenés un fondo y podés hacer, digamos, podés hacer frente a ese gasto, o que te viene un ingreso extraordinario y vos decís, bueno, esto no me lo patino, voy a seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo, lo voy a invertir para generar para que me vaya generando más capital. Entonces, bueno, está bueno, te lo diría como un ejercicio de largo plazo también para cuando te encontrés con esa situación en algún momento de la vida, saber qué hacer. Constante y disciplinado. Esto requiere disciplina y constancia. De vuelta, Sí, no, y lo vemos así con Santi, no es la inversión no es una lotería también, entonces creer que muchas veces tal vez invertimos, generamos una gran ganancia y cuando no estoy equilibrado en las cuentas, ¿qué pasa? Me llevo toda esa ganancia, gasto todo y tengo que volver a empezar. Eh, claro. ¿No? Entonces, totalmente lo que dice Santi, me ha tocado charlar con personas que han tenido esa situación y, y lo hablamos y tocando un poquito que vamos a estar en el club el sábado, lo hablamos en una de las charlas también que tiene que ver con todo esto, además de todo eso, tiene que ver la parte financiera, la inversión, el rendimiento y la parte fiscal.
¿no? sí, Eh, Todo eso encuadra una inversión y todo eso encuadra mi situación financiera como persona o como empresa. Entonces, son bastantes las variables a tener en cuenta, pero como dice Santi, si yo empiezo desde adentro, desde mi cuentita de almacenero, conociendo mi situación y la voy llevando mes a mes, año tras año, me puedo medir, sé si gasté, si crecí, si crecí en patrimonio neto, si mi deuda, si bien aumentó, pero creció mi patrimonio, mis activos, si esos activos realmente me están generando ganancias, qué ganancias me están generando esos activos. Entonces, es es fácil y no tan fácil, pero requiere esa constancia de meterse, ¿no? Así que coincido totalmente con Santi, hay que poner. Y hoy creo que la situación lo requiere al máximo, requiere estar muy sí, concentrado en esto, de decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser mi presupuesto? Hablamos con Santi, todo esto que estamos mencionando va a repercutir en inflación. ¿Cuál va a ser? No se sabe, se estima, pero puede ser cualquiera. Bueno, si va a ser inflación, las cosas me van a ser un poco más caras. Bueno, a ver, ok, tengo que tener un dinero apartado ya pensando en los meses siguientes. Bueno, ese dinero apartado, ¿dónde lo puedo colocar en la medida que no tenga tanto riesgo, que tenga liquidez y que por lo menos me ajuste por inflación ujú, o mantenga mi poder adquisitivo? Bueno, ese es un escenario. Eh, Puedo analizar los ingresos. Bueno, a ver, mis ingresos, ¿cómo van? ¿Se mantienen? ¿Se pueden aumentar? ¿Soy empleado? ¿Produzco? Lo que decía, mi sector, ¿cómo se ve beneficiado o perjudicado? Entonces, en base a ese conocimiento, ¿qué decisiones tomo de vuelta para aumentar los ingresos? ¿No? O los mantengo. Achico mi presupuesto, guardo un poquito, sé que se vienen meses duros, ¿no? Entonces, como todo encuadra con todo, tratamos de encuadrarlo de esa manera. totalmente. Sí, es Si nos así. ponemos a hacer escenarios posibles, Santi, ¿qué podemos pensar? Bueno, inflación va a haber. Inflación eh, alta, seguro. Creo que es la principal que se va a ver en la calle. El tipo de cambio, la dinámica va a tener que ver mucho con cómo esté la inflación. Yo creo que no van a dejar que se atrase, con lo cual eso debería ponerle otro piso a la situación. Después hay que ver, a mí me interesa ver cómo va a ser la parte de la política de los ingresos, porque, a ver qué pasa. Porque uno dice, uno se para como consumidor a veces, ¿no? Y dice, che, está bien, todo sube, todo sube, todo sube, todo sube, pero los ingresos no me suben a mí en claro, muchos casos, ¿no? son- A menos que tengas tal vez una situación en la cual tenés activos que sí hacen que tu ingreso, pero vamos al general del común de la gente, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Ya esto evidentemente tiene que encontrar un límite en algún momento, que tiene que venir por el lado de, che, está bien, vos poneme el precio este, pero yo no sé si te lo puedo pagar, o no sé si estoy dispuesto a pagártelo. Entonces, ¿dónde estaría el choque? ¿Dónde estaría para mí parte de dónde se anclaría la expectativa, para que no siga subiendo la inflación, bueno, en que se choca contra que puede haber un estrangulamiento por el lado de la demanda? Entonces, eso puede hacer que al haber caída de la actividad económica, también la inflación empiece a moderar. Como siempre, digamos, va a tener mucho que ver también con el sendero que vaya marcando el plan económico a lo largo. Primero que estos son medidas, esto quería aclarar, estos son medidas, no es un plan económico per se, o sea, todavía faltan muchas precisiones para entender, porque un plan económico abarca todas las áreas, ¿viste? claro, Abarca la parte laboral, abarca la parte de la política de ingresos, como te decía, viste, el mercado cambiario, la política fiscal, la política monetaria. Acá vimos algunas medidas de política fiscal, de política monetaria, pero no vimos todavía un plan. Entonces, bueno, eso habrá que esperar cuando salga. Entonces, bueno, ojalá que si eso encamina bien las expectativas, tengamos una inflación que va bajando al 7, 6, 5% mensual hacia fines del año que viene, ¿no? Eso estaría pensando yo como posibilidad. está bueno y es verdad, y hay que ser muy selectivo. Y yo creo que eso también, acá pasa, esto pasa como con los activos, ¿no? Subió la nafta, ahora fueron todos a comprar nafta. Claro, O capaz que reventamos todo lo ahorro en nafta, por ejemplo, o lo mismo con los productos, o el consumo básico del hogar. Creo que ahora hay que volverse más selectivos y ver y analizar los precios, porque lo que vos decías, incluso hay mucha disparidad en los precios del mismo producto. sí. Me pasó el otro día en un local, uno al lado del otro, el mismo producto,
y era 1.000 pesos de diferencia. El mismo Claro, producto. claro. Yo decía, che, pero no, no que en la otra ciudad, al lado, no, no, en el mismo. Entonces, eso me hizo prender la lamparita, de, che, hay que ser selectivo, buscar, recorrer y comparar y buscar lo que está en oferta. A O veces no lo que está aprovechar en oferta, sino lo promociones. que el mismo producto, buscarlo o compararlo con varios lados como para tomar una buena decisión. Eso creo que va a hacer que lo que vos decís caiga la demanda y de alguna manera los precios, no sé si caigan mucho, pero de alguna manera se equilibren. Equilibren o vayan, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? La perpetuidad de la inflación o el aumento de la inflación también te lo va dando el hecho de que siguen habiendo pesos que se En emiten, circulación. ¿no? En circulación y cada vez más. Y lo mismo con los pasivos remunerados que ya te ponen también un piso a la inflación, después podemos explicar en otro momento por qué. Pero el hecho de que vaya a un déficit cero, como estamos explicando acá, eso quiere decir no va a haber más emisión monetaria, ¿no? Cero la emisión monetaria, y los ingresos a lo sumo van a caer en términos reales o se mantendrán, si alguno es afortunado de tener ajustes, digamos. Bueno, y eso va a tener o sea, va a generar un choque en la expectativa de la inflación futura. Para mí, tienen que encontrar un punto en el cual deja de subir y empieza a caer, porque no hay más pesos que estén alimentando esa inflación y los ingresos también están en caída. Entonces, la recesión también, es lo que pasa en Estados Unidos, ¿viste? La recesión va provocando que caigan los precios. Eso de mediano plazo. Entonces, bueno, es interesante también pensar eso como un horizonte, ¿viste? Como posibilidad de que tal vez sean unos meses complicados mientras se acomodan los precios relativos, pero tener en cuenta que la expectativa futura, si hay el tema de la emisión monetaria, ¿viste? Que dicen que, por ejemplo, yo no soy economista, pero dicen que entre 12 y 18 meses es lo que tarda en reaccionar la economía a la política monetaria. Bueno. Claro. Eso quiere decir, si ahora cortaste a cero, recién el año que viene, a fin de año o a mediados del año 25, estaríamos viendo Resul- el beneficio Resultado de esa concreto. emisión cero. Claro, Claro. tal cual. Igual la Argentina, viste que es especial Argentina. Eh, pero bueno, nada, esto nos prepara para inflación, nos prepara para tener liquidez. Complementando un poquito y rápido para no seguir estirándolas, hoy como dato, vos nombraste Estados Unidos. Estados Unidos, hoy la Fed salió a decir que no va a aumentar más las tasas de interés, justamente por esto, porque vio ya que los precios más o menos se acomodaron y se empieza a ver una restricción o a moderar la actividad económica y la parte de empleos. Entonces, bueno, listo, hasta acá. Y ya presagió también tres bajas de tasas para el año que viene. Por ende, de esa manera, de vuelta, podría inyectar. Muchos dicen que logró el soft landing que hablamos allá a principio de enero, ¿te acordás, Santi? Ese, Sí. che, va a ser soft landing, o sea, va a ser un aterrizaje suave o se la pega. Bueno, aparentemente fue landing, fue tranquilo. La Entonces, alineamos. claro. ¿Y por qué menciono esto y qué interés? Obviamente, si tengo CDR o acciones del exterior, eso implica algo muy importante. Creo que las acciones, si bien tuvieron muy buen rendimiento, 20%, creo que el Standard Poor's 500 va a cerrar en un 20% de rendimiento anual en dólares, una locura. Está bien que se la pegó el año anterior, pero cómo impacta esto a Argentina? Que tasas más bajas, de alguna manera, es viento de cola para la Argentina en materia de financiamiento, en materia de ingreso de dólares, en materia de inversión. Entonces, creo que también eso es beneficioso. Si tengo CDR, por ejemplo, me veo beneficioso porque las empresas seguirán facturando, produciendo, generando. Algo como interesante, no sé si va a lograr el 2% que tanto quería Estados Unidos, esa inflación del 2% anual, porque no le está costando bajarla, se verá. Pero eso me hace pensar que tener dólares parado tampoco es buena idea. Siempre Ujú. hablamos de eso porque nosotros acá lo vimos porque los números son gigantes o parecen gigantes, pero de alguna manera el dólar también se deprecia. Entonces, nada, empezar a hacer conciencia que esos dólares ahí guardados tienen que empezar a moverse y a generar. Eh, y Y bueno, son momentos que si llega a suceder eso, ¿viste? Es un buen momento porque cuando empiezan a bajar las tasas, empieza a haber más capital de riesgo o sea, empieza a haber más inyección de dinero en proyectos y sobre todo en proyectos que son más riesgosos o más, claro, más prometedores a futuro. Entonces,
eso debería haber una buena dinámica en activos un poquito más riesgosos, como por ejemplo las acciones. Habrá que ver también qué sector dentro de las acciones, ¿no? De la renta variable. Pero bueno, la estrella podría empezar a ser la renta variable y no tanto la renta fija, que fue la que vio muy beneficiada con el tema de la suba de las tasas, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, tenía ahí un análisis de cuatro o cinco análisis de los grandes bancos para traer, pero con todo esto de Argentina lo dejé de lado, lo vamos a traer para la próxima. Y lo Ya lleva lo todo que el vos tiempo. decís, el capital de riesgo se empieza a mover o el capital se empieza a mover a cosas más riesgosas porque hay liquidez de alguna manera. Eh, y bueno, y Argentina podría. Y otro punto que lo podemos charlar también, Santi, pensando, ¿no? Que no nos olvidemos que el mercado capital argentino, el mercado argentino quedó en standalone, creo que es así, Sí, ¿no? sí, Donde ningún país del mundo puede invertir, puede meter guita en Argentina. Eh, Eso quiere que si las condiciones se dan y en algún momento volvemos a pasar al mercado de fronteras, creo que es el siguiente, empiezan a meterse capital en Argentina y eso también empiece a moverse. Eh, exacto. eso con respecto a datos internacionales. Después aclararemos un poquito más y ya llevamos, ¿cuánto, Santi? 1 hora 20, ya ni sé cuánto. Hora y media casi ya, sí. Volvimos loco a todo el mundo. Ahí Miguel creo que preguntaba por el tema cauciones. El tema cauciones, no sé cómo están las tasas hoy, Miguel, pero bueno, habrá que ver. Seguramente, eh, tal Creo vez. que se aplicaron un poco, me parece, Sí, ¿viste? sí, sí, se Porque aplaca. lo que pasó fue que se fueron mucho de los fondos comunes de inversión money market, ¿viste? Los que son de liquidez Inmediata. inmediata, dejaron de invertir en En- pases y se fueron a cauciones, ¿viste? Claro. En Ese realidad, sí, volumen hizo bajar también las tasas. claro, exacto. Fue mucho volumen que fue para ese lado, no tanto a pasivos remunerados del central, sino más bien a cauciones. Creo que ya se acomodó igual eso un poco. Sí, 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 Igual por eso ahora, ahora hoy que no no, miré, pero no habíamos comentado que bajó la tasa de pases, bajó del 130 al 126 al 100. Eso es una medida que está buscando que vuelvan al ELIC o que eventualmente pasen alguna otra cosa, pero claro, se está tratando de que los bancos vuelvan a tener más duration en su deuda, ¿no? Que pasen de un día a 30 días. claro. Yo creo que está tratando de sacar la cabecita ahí de abajo del agua, el Estado, diciendo, che, para darme aire, pateame un poquito. Exacto, ¿no? Un poquito más de tiempo. Sí, Claro, creo que es un poquito esa la idea. Bueno, también desde la Comisión Nacional de Valores ahí se están haciendo cambios, hablamos de los parking, los límites y demás, se levantaron algunos, eh, salió ahora a la tarde, así que eso está en análisis, pasa por la parte eh, o por lo menos yo trato, el broker lo pasa por los abogados, hace el análisis y de ahí ver bien en detalle qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede con el tema de los parking, pero seguramente con el tiempo se irán eliminando. Así ujú, que eso también con respecto al mercado de capitales, el contado con liquidación quedó el dólar más barato, el contado con liquidación en CDRs es el más barato, así que ahí está bueno también. Pasó la otra vez, de hecho subió, bajó. eh, y bueno, nada, al salirse a sacarse estos parking de vuelta, mañana hay que ver otro test de la parte de mercado, exclusivamente mercado de capitales, cómo impacta y qué movimientos hay. Eh, exacto. y lo que hablábamos al principio, Santi, también de trasladar esta tranquilidad, paciencia, información, como nos sentamos con Santi a ver y a analizar, hay esto, pasa esto, es esta la información, bueno, ¿qué decisiones tomo? Así que Exacto. nada, serán semanas y un cierre de año a full. A Eh, full para aprender mucho, sobre todo to- para aprender yo mucho. creo que yo lo estoy tomando como aprendizaje a Sí, full, porque hoy me cansé de leer informes, el que me mandaste vos, el que mandó Balance, qué sé yo, todos los internet, un poco, las noticias, los decretos, y hay mucha información y mucho para digerir, y como aprendizaje, ¿no? Quedará en el futuro. Comentarles, obviamente, que no se olviden darle me gusta ahí al video, de suscribirse para que les salte la campanita, lo explicaba al principio, de compartir con aquellos que quieran aprender y sumarse a este canal, de que se suscriban, compartirlo con amigos. Y también comentarles que el sábado 16, 15 horas en el Cowork del Obelisco, vamos a estar con el Kulu Cashflow Argentina. Hay todo un evento. Felicitamos también al club por sus 100 eventos que cumple ahora en diciembre.
Así que vamos a estar colaborando en ese evento lindo de aprendizaje de educación financiera, donde ahí armamos presupuesto, donde ahí aprendemos un poquito desde lo mínimo, aprendemos cómo funcionan los mercados y demás. Entonces está bueno que te sumes, que vengas. Y vamos a meter ahí un poquito con más info con Santi, vamos a meter una charlita ahí para de cara a ver qué podemos prever o qué hipótesis sacamos a futuro o la nueva información que vaya saliendo de acá hasta el sábado. La, Que va a ser mucho, la seguro. zarandeamos así con Santi y el sábado la comentamos ahí en vivo, en directo. Así que está bueno que se sumen, que se suscriban. Fíjense, hay pocos lugares, ya estamos completos, es por cupo, así que entren a la página o al Instagram del Club Cashflow Argentina, ahí tienen el link para suscribirse o nos escriben o nos avisan y les mandamos el link para que se suscriban. Así que creo que, Santi, ¿algo más que quieras sumar? Bastante ok, ahí justo preguntaba a alguien cómo suscribirse, ahí en el Instagram del club, ¿no? Te vas a la descripción y ahí está. Si da un minuto, voy a ver si busco el link y ya se No lo se lo pongo. podemos pegar ahí Sí, creo que como lo link. tengo por acá. Pero bueno, en resumen, sí, está muy bien lo que decís, Neri, es muchas novedades. A veces sé que es mucho, es entendible, nos pasa a todos que a veces nos saturamos, que es mucha información nueva, que son muchos cambios. Pero bueno, está bueno sentarse siempre sobre las variables que uno puede controlar y pensar cómo se puede uno tratar de o beneficiarse o de salir neutro de la situación en lo posible. Y bueno, eso se logra con conocimiento y tiempo, ¿viste? Y aprendizaje. Así que eh, nada, estén en esa mentalidad y traten de ver por dónde pueden controlar. No tanto centrarse en lo que no depende de mí, Claro, sino en lo que sí, ¿viste? Y eso hará que en todo caso sea un poco menos doloroso o un poco, o salgo neutro o salga bien parado, ¿viste? Dependiendo de mi habilidad. Así que eso totalmente, está bastante bien. totalmente, totalmente. Así que vamos por ahí. Bien, chicos, muchísimas gracias a todos los que sumaron, participaron, estuvieron viendo el video. De nuevo, denle like. Nos vemos en el próximo encuentro, que será la semana que viene. Veremos en qué momento. Bueno, un abrazo para Un todos. abrazo, buena semana.